Hoy vamos a ver este tema, oración para salvación. Vamos a orar. Señor, en este momento queremos darte gracias, honrarte, bendecir tu nombre por todas las cosas que has hecho, por la salvación que has traído a tanta gente en todas partes del mundo. Señor, gracias porque tú sigues salvando. Y yo sé, Señor, que vas a seguir salvando a familias de esta clase, de todos mis hermanos. En el nombre de Jesucristo, amén. Hechos capítulo 10, verso 9. Hechos 10, 9. Dice la palabra del Señor. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. La oración se debe de hacer, no importa en dónde se haga. En este caso, si ustedes notan, Pedro, ¿en dónde subió a orar? A una azotea. ¿Será cómodo orar en una azotea? ¿Quién se acuerda de la clase anterior? A ver, ¿quién se acuerda de la clase anterior? ¿Cuál fue? ¿Cuál? ¿No se acuerdan? Les voy a calificar si se acuerdan de la clase anterior. ¿Cuál fue? Bueno. Hoy va a estar más cómoda la clase. La anterior fue, pero bien agresiva. Digo, para los demonios, ¿no? Pero este es el mes que le decía más mundano que hay en el año. Idólatra y pagano y diabólico y brujo y todo lo que le quieran poner. Pero mire, Pedro subió a una azotea allá en Jope a orar. Y bueno, es bueno orar en cada lugar donde se presente la oportunidad. A Pedro le pareció bien orar en una azotea de una casa, porque a lo mejor pudo hallar allí tranquilidad, aunque no comodidad. A veces nosotros queremos orar en lo cómodo, alfombrado, o no alfombrado, o en la cama, o no sé dónde ore usted, si en el balcón, a la hora, ¿qué hora usted? No sé, a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, 6 de la mañana, no sé, usted sabe. Pero yo tengo mi horario de oración, así que también la incomodidad que tenía Pedro no era la adecuada, eran las 12 del día, pleno sol, ¿verdad? Pero el Señor dirigió a Pedro para orar en ese lugar, ya que por su obediencia recibiría las órdenes por medio de una visión para ir a predicar a la casa de Cornelio, un centurión romano. Cornelio era temeroso de Dios, aunque no era judío ni era cristiano, pero era temeroso de Dios. Y dice aquí que juntamente con toda su casa, toda su familia. Él era un personaje de alguna manera importante entre los romanos, pero también lleno de fe, que ayudaba, ya vimos también el asunto del ayuno, ¿no? Pero no, tal vez ayunaba. Pero dice aquí que ayudaba a la gente. Y se nos dice al inicio de este capítulo que oraba siempre.
¿Cómo lo hacía? No sabemos, pero oraba. Y fue del agrado de Dios, tanto que él tuvo visión también, igual que Pedro. Por eso Pedro fue hasta con él a Cesarea para hablar la palabra del Señor. Una razón para orar, y esta debe ser importante, es para salvación. ¿Salvación de quién? De nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros familiares, para que reciban también la promesa de salvación que está en Cristo el Señor. Yo quiero decirles como testimonio, yo soy producto de oraciones de mi familia. Mi hermano mayor que yo fue el que se convirtió al cristianismo y yo era bien rebelde. Era ateo, es más, socialista, comunista, y no me podían hablar de Dios porque sacaba cohete, echaba bronca, me peleaba, era duro. Y mire, no hay corazón duro para Dios. Si usted piensa que hay gente dura, no hay gente dura para Dios. Dios puede tocar los corazones, por más rebeldes que sean, y podemos ver en Pablo cómo perseguía la iglesia. En la Biblia vamos a encontrar las promesas de salvación. Como les decía, que cada uno, a lo mejor cada uno de ustedes es producto de las oraciones que también hicieron sus familiares o alguien más, o creyentes, cristianos. ¿Alguien llegó solo a la iglesia? ¿Alguien llegó solito? Dije, yo me convierto solito. ¿Quién llegó solo? Levante la mano. Casi nadie, ¿verdad? Más bien nadie. Todos somos productos de la fe de alguien que oró por nosotros. Y mire, aquí estamos. ¿Usted está orando por alguien? Siga orando, siga orando. La mayor parte de mi familia, gracias a Dios, es cristiana. Y yo creo que podemos formar un pueblo con toda mi familia y familiares. Imagínense, fuimos como 15, 14 de familia. Nomás vivimos 10 de los 14 y de los 10 ya nomás quedamos 8. Y de los 8, no se creía. Pero la mayoría de mi familia es cristiana. 2, todavía faltan 2 que se convierten, pero como dicen, atarantados ya de tanta oración. Bien, Juan capítulo 6, verso 37. Nos dice aquí el Evangelio: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga ¿qué? Vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bien, esta es la promesa del Señor para aquellos que el Señor le da. O sea, lo que Dios le da, no pierda a nadie. Y qué importante es continuar precisamente en la salvación del Señor. Aquí podríamos decir, ¿se pierde o no se pierde? Bueno, esos son temas aparte, pero lo que más importa es que usted y yo seamos salvos. ¿Es salvo usted? El propósito de venir a Jesús y a buscarnos por este mundo pecador y malévolo
pero estaba en una plena relación en la decisión del Padre, haciendo su voluntad en cada uno para que se llevara a cabo la redención. Sabiendo nosotros esto, debemos tener confianza, debemos tener seguridad y nos anime a orar por aquellos perdidos. Hay mucha gente perdida. Jesús recibe a todos aquellos los que vienen a Él. Los recibe y les da las promesas. Recibe las promesas que están en la palabra, pero la mayor promesa que está aquí en la palabra de Dios es salvación. Y Él dijo que no perdería a nadie de las personas que el Padre le diera. Nuestras oraciones deben de ser a favor de nuestros familiares. Y mire, antes y después. ¿Cómo que antes? Sí, antes porque viven en el mundo, no creen en Dios. Ya que creen, hay que seguir orando por ellos para que se afirmen, se establezcan. Y después hay que seguir orando por ellos, unos por otros. Debemos acordarnos siempre de ellos. Como dice Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 3. Vaya ahí a Filipenses 1, verso 3. Dice aquí: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas, ¿qué? Mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta oración debe de estar siempre con nosotros. ¿Para qué? Para que yo creo que ya el Señor empezó la buena obra en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes. ¿Usted cree eso? Qué bueno, síganlo creyendo. Es importante. Dios es el que empieza a hacer la buena obra en nosotros y la va a seguir haciendo, perfeccionándonos y haciéndonos crecer. No hay que quedarnos a mitad del camino, hay que ir hacia adelante. El hecho de que Dios quiera salvar a la gente se requiere tiempo y dedicación, porque es importante que nosotros podamos estar al tanto de las Escrituras, de la palabra, de la oración, y que podamos testificar. Este fin de semana fuimos a San Miguel el Alto. Son supuestamente pueblos difíciles, supuestamente. Llegamos en la mañana, el sábado salimos a la colonia, a las colonias allí alrededor de la iglesia, a testificar. Y bueno, cuando regresaron los hermanos, pues venían contentos, porque dice, la mayoría de la gente recibió la palabra. Bueno, ahí está Israel, ¿verdad? Misionero, por excelencia. Él los agarra y no los suelta hasta que caen. Y después de eso, bueno, fuimos a una presa a comer allí en esa presa. Y ahí en la presa, allí mismo, había gente y empezamos a testificar ahí. Y vaya que el equipo de misiones son entrones, no le sacan.
Y dije, bueno, yo voy a ver el lago. Me fui a ver el laguito que estaba ahí. Y estaban dos muchachos. Estaba como un muellecito de piedra. Y llegué y los saludé. Y estaban tomando. ¿Cómo están? Bien, bien aquí. ¿Qué hacen? Pues aquí viendo a ver si... Le digo, ¿hay pescados? Dije, ahorita voy a pescar, dije. Y empecé a hablar con ellos. Dije, ¿cómo andan con Dios? No, pues se sacaron inmediatamente de onda, ¿no? ¿Qué onda con este? Digo, mire, somos misioneros y venimos de Guadalajara. Venimos compartiendo la palabra del Señor y para que conozcan a Jesucristo. Y les estuve hablando allí. Uno de ellos no aguantó. Dice, ahorita vengo. Voy al baño, dice. Y el otro chavo, más joven, se quedó. Y quedó reflexionando en todas las cosas. Y le animé. Le di su folleto con la dirección de allá, de San Miguel y todo eso. En eso estábamos y llega un montón de motos y de esos jeeps que andan por el monte y todo eso, pero haciendo un escándalo. Y ya casi nos íbamos. Y ya como mis choferes no fueron del carro, del camioncito que está ahí, pues yo me aventé a manejar. Salí buen chofer porque primero les dije, mire, agárrense con lo que puedan, oren o recen o persínense, pero en broma, ¿no? Pero no, entonces ya íbamos casi de regreso y llegan. Y empezaron a saludar ellos. Pues no nos hubieran saludado, que me bajo con un montón de folletos y a repartírselos. Dice, oiga, me dice uno. Por cierto, traían la muerte en uno de la parte de atrás, en una calaca ahí, pues ya ve, el Día de Muertos, ¿no? Dije, muertos con muertos, a ver si reviven estos. Dice, oiga, ¿y usted es sacerdote? No, le digo, soy pastor. Lean, por favor. ¿Alguien quiere una Biblia? Le dije. ¿Alguien quiere una Biblia? Se la regalo, no se la vendo. Dice, no, con eso tenemos el folleto y todo eso, pues busquen a Dios, le dije. Pero no hay que perder la oportunidad de testificar. Que no nos dé pena. Dios, recuerde que es el que empieza la buena obra. El hecho de que Dios no haga acepción de personas pone de manifiesto su deseo que todo mundo, independientemente de su nacionalidad, escuche el Evangelio y crea. Porque el Evangelio es para todos. Para los de su casa, para los de su colonia, para los de su ciudad, para los del estado, para toda la república y para todo el mundo. En Cristo no hay distinción de personas porque todos necesitan la salvación de Cristo. En Hechos 10, verso 34, vea lo que hizo Pedro. Hechos 10:34. Nos dice aquí, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Estaba hablando acerca de los gentiles que se convertían a Cristo. La salvación no puede ser privatizada o exclusiva para ciertos grupos
o ciertas ideologías o religiones. La salvación es única obra de Dios a través de Jesucristo, en que la gente de las naciones pueda llegar a ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. 1 Timoteo 2:4 dice aquí, 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Testimonio a su debido tiempo. Regresamos después de la actividad que tuvimos de comer en la presa y nos fuimos al centro de San Miguel. Allí, de alguna manera, yo me quedé para lo que teníamos que hacer al día siguiente, el domingo. Iba a haber una boda y luego la reunión. Casa de Oración San Miguel. Y bueno, los hermanos, todos los que salieron y algunos de allá, llegaron como hasta las 9 de la noche. Igual, bien contentos. Nomás dijo el pastor de allá, nomás una persona nos cerró la puerta. Después de eso, tuvimos una velada de oración. Imagínense, pues sí, teníamos cansancio, pero entramos en la oración en este pueblo y créalo, parece que pues revive uno, porque fue muy interesante la actividad de oración. Y bueno, al siguiente día tuvimos una buena reunión el domingo. Gracias a Dios. Vamos a ver algunos ejemplos de salvación en familias. Dios siempre va a llamar a algún miembro de la familia, algún integrante de una familia. Tal vez sea usted el único cristiano en su casa. Sí, ¿verdad? Levanten la mano, es que es el único. Uy, hay muchos. Hay muchas familias que se van a entregar por la fe de ustedes. Porque mire, mi hermano el mayor fue el que se convirtió primero. Y vaya que le dimos lata, ¿eh? Y vaya que le dimos guerra. Entonces mi otro hermano más chico que yo estaba estudiando en el seminario. Y yo ateo, imagínense los agarres que nos dábamos. Pero él no desistió, él siguió orando. Y bueno, mi testimonio es un poco amplio que nos llevaría mucho tiempo. Yo me convertí no por causa de que alguien me hubiera hablado, sino porque Dios se hizo presente directamente conmigo. Y ya les conté, algunas saben cómo, algunos, pero fue el cambio muy tremendo. Y que nadie me diga, que nadie me cuente, yo mismo lo experimenté. Y dejé de ser lo que era y lo que eras. Aunque en un principio hay resistencias y negaciones, críticas y hasta insultos, porque yo estaba en un tecnológico y del socialismo y comunismo me convierto al cristianismo. Imagínense mis amigos, supuestamente mis amigos, mis compañeros, pero había un hombre ahí
que también me llegó a testificar y que yo le hice la guerra, y me caía mal por dos cosas: porque era cristiano y porque era excelente estudiante. Hoy es mi consuegro. Y le dije: te desquitaste, cuate, te desquitaste. Todo lo que te hice sufrir, te desquitaste, y le dijiste a tu hijo que se casara con mi hija, ¿verdad? Bueno, él es un catedrático ya retirado y pastor. Entonces, pues, gracias a Dios por él. Pero cada que me agarraba me daba unas... Bueno, ya lo demás poco a poco se lo cuento. Entonces, va a haber restricciones, negaciones. En algunas ocasiones, por algún tiempo, distanciamiento, separaciones puede haber en una familia. Pero la perseverancia en la oración con la fe dará frutos. Dios no quiere que nadie de su familia se pierda. Tal vez usted tenga muchos problemas y tenga luchas porque usted es el único creyente. No pierde el ánimo. A lo mejor dice: estos demonios nunca se van a convertir. No le diga demonios, el único que no se convierte es el demonio. Pero su familia puede convertirse. Aunque sufran, que lo corran, aunque le digan lo que le digan. O sea, usted debe de ser persistente en la oración. Aunque lo corran, aunque vaya, lo critiquen. Pablo, estando en Troas, Hechos 16, del 9 al 10, recibe una visión de un varón macedonio. Le rogaba que pasaran y les ayudaran. Le ayudaron en Macedonia. Hechos 16, del 9 al 10. Aquel varón le decía: ven a predicar a Cristo a Macedonia. Bueno, estoy parafraseando. Y desde luego que esta era una orden del cielo, y Pablo con sus acompañantes fueron obedientes a ese llamado. Y fueron Pablo, Silas y Lucas, estos consiervos de Pablo. Pablo no desaprovechó la oportunidad que le estaba dando el Señor. Hechos 16, verso 10, nos dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Pues bien, llegaron allí a la ciudad de Filipos, que era una provincia, más bien a Filipos, ¿sí?, de Macedonia. Desde luego que era romana. Históricamente, Filipos era una ciudad importante. Fue fundada esta ciudad de Filipos en el año 355 antes de Cristo. Filipo fue el padre de Alejandro Magno, y su nombre significa amante de los caballos. Hechos 16, verso 11, dice aquí, Hechos 16, 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración.
¿Se hacía qué? La oración. Y sentándonos, hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado de que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Bien, interesante historia. Algo sucedió hace dos semanas en Jerez. Me platican regularmente damos testimonio ahí de lo que había pasado, y me dice: oiga, fíjense que una señora, nosotros estábamos testificándole a una familia, y así a la siguiente casa había una señora como molesta. Pero después que estábamos compartiendo, la mujer nos miraba y nos miraba. Por la tarde, allí después de haber evangelizado, en la reunión, porque hicimos invitación a la gente nueva, ¿quién cree que llegó? Esta señora, la que al principio estaba molesta y después puso atención. Y en lugar de que llegara la familia, llegó ella, que ni siquiera a ella le estaban testificando, pero llegó y se quedó. Y allí estuvo toda la reunión. Lo que hace Dios, ¿verdad? La necesidad de predicar a Cristo, esa necesidad es urgente, póngale ahí, urgente. Y esta necesidad debe de estar en nosotros también, debe de haber una gran preocupación de orar por los de nuestra casa, orar por los de nuestra ciudad y por nuestra nación. ¿Para qué? Para que crean al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de preocuparnos y sentir carga por los perdidos. Usted y yo debemos levantar oración a Dios por toda la gente, principalmente por nuestras familias. Pablo y sus acompañantes fueron y se quedaron allí en esta casa en Filipos, como vimos en la Escritura. Esta visita de Pablo, de Silas y Lucas a Filipo fue muy notoria, porque había testimonio de comportamiento cristiano en ellos, ya que pues ellos solían orar ahí en el río, que estaba cerca de la casa donde ellos se hospedaban. Y el día de reposo, al salir a la puerta para ir a orar, vieron a varias mujeres que se habían reunido. Y ellos empezaron a hablarles de una manera familiar. Ellos les preguntaron acerca de su casa, de sus hijos, de los esposos. A lo mejor se introdujeron ahí por sus necesidades. Y es la manera en que uno puede enlazar una conversación con ellos. Y esta es la forma de conocerlos e introducirlos a conocer la palabra de Dios. Y luego enfocarse en el mensaje de la palabra, el mensaje de Jesucristo. Dirigiendo este mensaje cristiano en la gente
haciéndolos entender el propósito de Cristo y la salvación. Esta mujer llamada Lidia, que puso toda la atención para escuchar el mensaje de Pablo, y Lidia era de una comunidad judía muy pequeña, que estaba allí de paso, vendiendo sus telas, y creyó al Evangelio, tanto que se le nombra aquí en este pasaje. Qué importante e interesante que alguien esté en la Biblia, ¿verdad? ¿Usted le hubiera gustado estar que allí su nombre estuviera en la Biblia? Bueno. Pero es más importante que su nombre esté, su nombre y los nombres de su familia estén inscritos en el libro de la vida. ¿De acuerdo? O en el libro del Cordero. La ocupación de Lidia era vendedora de púrpura, de telas. Consistía en telas finas, de color rojo, escarlata y grana. Tenía un buen negocio, un negocio reditual. Pero eso no fue obstáculo para no creer. Era nativa de Tiatira, dice aquí, una ciudad alejada, estaba lejos de donde ella vivía. Ella estaba en Filipos, estaba de negocios, entre las ciudades de Sardi y Pérgamo. Estas ciudades, si ustedes notan, que se levantaron comunidades cristianas, como dice en Apocalipsis. De hecho, le menciona Apocalipsis a estas ciudades de Sardes y Pérgamo. Fíjese hasta dónde puede llegar el Evangelio. Puede llegar con un testimonio, con alguien que reciba y después expande el Evangelio. Lidia era temerosa de Dios según la ley judía. Ella conocía las escrituras del Antiguo Testamento, pero no sabía de Jesucristo. Pero al oír el mensaje que Pablo predicaba de Cristo, llegó la salvación a ella y todos los de su casa. Por eso es que cada persona que pone atención a la palabra, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo le va a poner un gran deseo de conocer al Señor personalmente. Dios va a hacer que el corazón de tal persona se abra y crea y que se entregue completamente. La fe viene por escuchar la palabra de Dios, Romanos 10:17. Así que la fe es por oír y oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Lidia y que también las personas de acá de Jerez estuvieron atentas? La salvación para la vida eterna es el regalo que Dios da a todo aquel que cree. Y no se debe de poner ningún obstáculo. Sin embargo, hay mucha gente que pone negativas por causa de que la gente no quiere dejar sus tradiciones y buscan la manera de justificarse por medio de una religión, que es lo muy común que hay. Ayer fue de día de San Judas Tadeo, ¿verdad? Bueno, hasta eso debe estar uno al tanto. Hay que ver cómo anda el mundo.
No, yo no me meto en idolatría. Ay, no me digas. Ya, ya. Y están prohibidos ya los cuetones, supuestamente. Pero mire, saliendo de aquí, ayer, porque la iglesia de San Judas está cerca de mi casa, dije, ¿y ahora qué? ¿Por qué hay tanto carro, tanta gente? Y bueno, la gente agarra esto para pachanga, para parranda y para todo. Había unos cuates allí tomando en la vía pública. Y allí ya llegó la policía, les llamó la atención, pero vean la ceguera de la gente. No sabe ni quién fue Judas Tadeo. Bueno, es más, ni usted lo sabe. ¿Quién sabe quién fue Judas Tadeo? Dice, no, ¿y para qué quiero saber de él, verdad? Bueno, la gente no sabe ni quién es. Pregúntele cualquier cosa y no saben nomás, pero ahí están para hacer burlote. Pero bueno, lo importante, bueno, está bien, uno entiende cómo está el mundo, cómo están las tradiciones, las religiones y cómo está también el pueblo supuestamente cristiano. Uno entiende todas esas cosas. Y debemos de filtrar toda falsa doctrina con la doctrina de la Biblia, de Dios. Mire, cuando alguien se entrega a Cristo, es porque sobrepasó todos los obstáculos, venció todos los temores, sus argumentos, su religiosidad, fue valiente y creyó en Dios, permitió que Dios redarguyera su corazón. Eso es valentía, eso es de corazón entregarse para empezar a vivir una vida nueva en Cristo. Marcos capítulo 9, 23. Marcos 9, verso 23. Jesús dijo, si puedes creer, el que cree todo le es posible. Aquí, creer y es posible la salvación, como sucedió con Lidia. Y ella respondió, heme aquí estoy, quiero conocer a Cristo. No solamente esta escritura, si puedes creer, casi siempre la aplicamos en sanidad o un toque de Dios. Pero aquí podemos aplicarlo también, creer para salvación. El Señor es Salvador, ¿verdad? Ese título jamás se lo quitarán. Lidia creyó rápidamente y esto influyó a su familia para que creyeran que Cristo es el Salvador. Yo no sé si su familia estaba ahí o tuvieron que ir hasta la ciudad de ella, al pueblo de ella, pero los invitó a que pasaran a su casa. ¿Para qué? ¿Tomar café o algo, a comer? Pudo haber sido, pero lo más importante es para que siguieran predicando la palabra. Dice en Hechos 16:15, yo creo que Pablo fue a su casa, porque los invitó a su casa. Dice aquí, Hechos 16:15, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Qué gran bendición, qué gran convicción de fe en una persona que acababa de creer. Todo comenzó con la oración que hacía Pablo y Silas y Lucas en un río cerca de una casa
donde ellos se hospedaban. La oración con fe siempre va a traer frutos. Es poner atención, creer, adorar a Dios. Es actuar con fe para que Dios hable y actúe directamente en el corazón de la persona y se dé testimonio que Cristo es el Señor y pueda salvar. Amén. Oremos por nuestras familias. Señor Dios, conoces nuestros familiares, nuestra familia que está alejada de ti. Tal vez no hemos dado el mejor testimonio para que puedan creer, pero Señor, la oración no tiene límites. Señor, salva a nuestra familia y a toda la gente que necesita conocerte. Gracias, Señor, porque tú eres el Salvador. Haz de nuestra casa un hogar de alabanza, de oración y con testimonio. Hemos creído, Señor, hemos creído que tú puedes dar fruto y traer frutos en nuestra familia de arrepentimiento para que te puedan conocer, Señor. Tal vez nos parezcan difíciles de entender, que no puedan entender la palabra, pero así estábamos nosotros de ciegos, hasta que vino tu luz y pudimos ver tu gloria. Gracias, Señor, por todos los ejemplos de salvación que hay en tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.